Bienvenidos a todos los asistentes a este evento del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Uruapan, y tengo el gusto de compartir con ustedes una síntesis curricular de nuestra ponente, Jacqueline Pechard Mariscal, quien es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, licenciada en Sociología y maestra en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue consejera en el Consejo General del IFE de 1996 al 2003, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información de 2007 a 2014 y comisionada presidenta de la misma institución de 2009 a 2013. Actualmente es profesora titular A en el Centro de Estudios Políticos y coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de la UNAM, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores 1 y miembro titular de Seminario de Cultura Mexicana. Sus líneas de investigación son democracia, sistemas políticos, partidos y procesos electorales, cultura política, transparencia, derecho de acceso a la información y combate a la corrupción. Entre sus publicaciones se encuentran La cultura política democrática, Transparencia y partidos políticos, Transparencia, promesa y desafíos, Los claroscuros de la transparencia, las responsabilidades de los gobiernos estatales en la implementación de la reforma constitucional de transparencia, entre otros. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Jacqueline Pechard y le cedemos la palabra para su conferencia Democracia, Partidos Políticos y Elecciones. Bienvenida, doctora Jacqueline Pechard. Buenas tardes a la corresponsalía de Uruapan y muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero agradecerle a la maestra Silvia Martínez por esta invitación a estar con ustedes. De veras para mí es una pena no poder estar presente en Uruapan, que pues es una ciudad que yo recuerdo con mucho gusto, bueno, pues con gran placer haber estado en Uruapan. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Muchas gracias a Silvia Martínez, la presidenta de la Corresponsalía de Uruapan, por esta oportunidad. Muchas gracias al arquitecto Felipe Leal por estar introduciendo esta presentación. De verdad estoy muy agradecida, muy honrada con estar con ustedes en esta primera ocasión de una conferencia que se da por esta vía remota. De veras lamento mucho no poder estar en Uruapan. Es un lugar muy caro para mí, entonces pues ahí están los ancestros de mi esposo, entonces bueno, pues para mí significa mucho Uruapan. Y además creo que el tema de democracia, partidos y elecciones es importante para Michoacán hoy, porque Michoacán es un estado que tendrá elecciones pues desde gobernador hasta elecciones de diputados y presidencias municipales el año entrante. Y como ustedes saben, bueno, pues ya el ambiente está empezando a llenarse de propuestas y de encuestas sobre cómo están. ¿Perdón? Al parecer hay un micrófono abierto, no se preocupe, continúe, yo lo cierro. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, como he ordenado esta presentación, es hablarles un poco de, pues, cómo entendemos la democracia, por qué las elecciones son el binomio indiscutible, la plataforma básica de cualquier régimen democrático son las elecciones. No hay democracia sin elecciones, por más que muchas veces, sobre todo los jóvenes, piensen que las elecciones pues son secundarias, son cuestiones formales, que ahí no se decide lo verdaderamente significativo, pero las elecciones son claves porque son las que nos permiten definir quién nos va a gobernar, y los procesos que se desarrollan en las elecciones pues son claves para saber que estamos viviendo en democracia. Y los partidos políticos pues son estas organizaciones que también son claves en un régimen democrático, porque son los que nos permiten organizar
no solamente a los ciudadanos, sino también formar a las élites políticas, a los que nos van a gobernar, a los que van a competir en elecciones para ser nuestros representantes o ser nuestros gobernantes. Entonces, una vez que presente yo democracia, partidos, elecciones, las nociones básicas de estos conceptos, pues entonces ya me pasaré a decirles qué es lo que yo considero que son pues los elementos fundamentales de una democracia y cómo es que construimos una democracia en México y cómo es que las elecciones en México fueron el centro de lo que llamamos, pues ya hace casi 40 años, el reclamo democrático de los ciudadanos mexicanos, que era tener elecciones, pues elecciones que fueran como las elecciones con estándares internacionales, como lo eran en otros países que tenían democracias ya muy probadas y muy asentadas. Entonces, para hablar de las nociones básicas de democracia, cada quien entiende por democracia distintas cuestiones, pero yo creo que hay dos elementos que son claves para hablar de democracia. Una que tiene que ver con una forma de gobierno, un régimen político en el que las reglas definen quién gobierna y con qué procedimientos. Y esto es esencial. No es solamente tomar decisiones que se proyectan sobre toda la sociedad, sino con qué procedimientos. Esto es clave en una democracia, por eso se dice que la democracia es procedimental, porque tiene que ver con procedimientos para elegir a gobernantes y para saber cómo se gobierna. Y una segunda rama de la definición de democracia es que es una forma de gobierno que defiende y garantiza libertades individuales y derechos en plural, derechos humanos, políticos, sociales. Eso es lo que hace una democracia y lo que distingue a una democracia de un régimen autoritario en donde no hay espacios para que se garanticen esas libertades individuales. Y es una forma de gobierno, y esto es muy importante, resume las dos características anteriores, que es que el poder está regulado, es decir, está normado por leyes generales, está vigilado y no está concentrado. Esto es fundamental en una democracia. Cuando el poder empieza a concentrarse demasiado en una persona, pues empieza a desdibujarse lo que es un régimen democrático. Los contenidos esenciales de una democracia, y aquí yo tomo a un clásico de la teoría democrática que es Robert Dahl, en un libro que se llama La Guía para los Ciudadanos, que es ya muy viejo, de 1999, pero que es un clásico de los estudiosos de la democracia, y es que haya cargos públicos electos, que las elecciones sean imparciales, competitivas y periódicas, y que los mandatos sean limitados. Es decir, no pueden ser mandatos que se extiendan infinitamente, tienen que ser mandatos con periodos muy definidos. Libertades esenciales, libertades individuales de pensamiento, de expresión, fuentes alternativas de información accesibles, es decir, no puede ser que solamente el Estado informe desde una plataforma estatal, sino que tiene que haber distintas fuentes para acceso a la información, que las asociaciones ciudadanas tengan autonomía, es decir, que no estén controladas por el Estado o por el gobierno, pero que haya instituciones que controlen y vigilen al poder. Y una última característica, según Dahl, es que haya una ciudadanía inclusiva, y eso quiere decir que haya espacios para participación de los ciudadanos de los más distintos perfiles, de las más distintas características de los ciudadanos. Una de las cuestiones fundamentales dentro de la democracia es la contención del poder. Y contención del poder quiere decir mecanismos para controlar el ejercicio del poder, para que quien tiene el poder no lo use de manera arbitraria o abusiva, no en aras de lograr sus propios propósitos, entonces vaya y atropelle los derechos o las libertades de los otros. Y de acuerdo con un teórico, con un politólogo que ya murió, pero que fue latinoamericano muy reconocido, Guillermo O'Donnell, él habla de dos formas de rendición de cuentas. La rendición de cuentas quiere decir esos controles o esas contenciones al poder, esas barreras al ejercicio abusivo del poder.
Y es la horizontal, que es la que se da entre poderes, digamos la Cámara de Diputados, que controla el ejercicio de la cuenta pública, por ejemplo, del Ejecutivo, o que controla las propuestas de política pública del Ejecutivo, pues tienen que pasar por el Legislativo o el Poder Judicial, que es el que vigila y el que controla la legalidad y la constitucionalidad de los actos, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, pero eso es una rendición de cuentas horizontal entre instituciones. Y la rendición de cuentas vertical, la que se da de los ciudadanos hacia el poder, la que tiene que ver con los ciudadanos poniéndole limitaciones al poder, y esta pasa por las elecciones periódicas, pero también por otro tipo de escrutinio ciudadano que tienen que ver, por ejemplo, con contralorías ciudadanas, es decir, todo aquello en lo que los ciudadanos participan para garantizar una vigilancia fuerte sobre el poder. Y esa es vertical porque va de arriba, perdón, de abajo hacia arriba, de los ciudadanos hacia las instancias de poder, hacia el gobierno, hacia los gobernantes y los propios representantes políticos. Yo les decía al inicio que no podemos hablar de democracia si no hablamos de elecciones. Y las elecciones son la forma básica de participación en los asuntos públicos. ¿Y en qué asuntos públicos? Pues en los asuntos públicos que le incumben a la ciudadanía. Hay asuntos públicos que no le interesan a toda la población, hay asuntos que son de mayor interés para un sector de la ciudadanía, no sé, asuntos públicos que tienen que ver con impuestos, por ejemplo, con la generación de nuevos impuestos, pues es algo que nos interesa a todos los que pagamos impuestos, pero no necesariamente a los jóvenes estudiantes. Entonces, la democracia garantiza que se pueda participar en aquellos asuntos que les incumben a los distintos sectores de la sociedad. Y las elecciones son esa plataforma, si quieren ustedes primera, si quieren primerito escalón de esa participación de los ciudadanos en lo que nos incumbe y que tiene que ver con efectivamente pues nombrar a aquellos que van a hablar por nosotros, que nos van a representar o que van a asumir el poder ejecutivo. De hecho, el criterio formal mínimo, y por mínimo quiero decir básico de la democracia, pues es el sufragio universal en un contexto de libertad, es decir, que no haya constreñimientos, que no haya límites para que, por ejemplo, como cuando había para las mujeres y todavía en algunas comunidades, había limitaciones para que las mujeres pudieran decidir libremente su voto y tenían que responder a lo que el marido les decía o a lo que el padre les mandaba. Y pues en una democracia, y aquí retomo a Michelangelo Bovero, que es un teórico político italiano muy reconocido, y él dice, solo hay democracia si siempre está abierta la posibilidad para que quien está en un cargo pueda ser removido de manera pacífica e institucional. Es decir, no, una democracia implica eso, que los ciudadanos podemos deshacernos de quienes nos gobiernan. ¿A través de qué? Pues a través de las elecciones, ni más ni menos. La función de las elecciones en una democracia son múltiples. No es solamente dar cabida para que los ciudadanos se expresen, para que decidan quién es el que los va a gobernar y representar, sino que las elecciones aseguran ese relevo pacífico en los cargos y le dan legitimidad al origen democrático del poder. Esto es muy importante. Hoy, por ejemplo, tenemos un presidente de la República que salió de elecciones participativas con un 64% de participación en las elecciones, pero con un 53% de los votos se los llevó el candidato ganador. Y eso pues le da una legitimidad, un respaldo, un reconocimiento de la sociedad que es muy importante. Y es muy importante para que pueda desplegar efectivamente sus decisiones. Ya decía yo que las elecciones son el primer escalón de la participación. Es también el escalón básico de la representación política. Nosotros y todos los que tenemos democracias son democracias representativas. No gobernamos directamente los ciudadanos, sino delegamos en nuestros representantes a través del voto las decisiones sobre las distintas políticas y programas que se van a impulsar.
Un principio básico de la democracia es que el voto de la mayoría es el principio de justificación democrática. Y eso quiere decir que la mayoría vale por la totalidad, porque la mayoría toma las decisiones, justamente porque es la mayoría. Y esto quiere decir que ese principio mayoritario, el momento electoral vale para todo el mandato. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, si se elige a un presidente por 6 años y gana por una mayoría, esa mayoría hace que prive durante todos los 6 años y no a la mitad, digamos, pues no, ya no, salvo por algún mecanismo especial de otra forma de participación, que es lo que se llaman formas de participación directa, como hoy tenemos en México la revocación de mandato. Si no, pues el mandato electoral es un mandato que cubre todo el periodo del encargo para el cual los ciudadanos elegimos a alguien. Y el sistema electoral, pues es ese conjunto de reglas, de procedimientos que permiten traducir los votos en la distribución de los escaños. De suerte que si votó el 65% de los ciudadanos, pues ese voto, esa cantidad de votos, esos 50 y tantos millones de votos, pues se van a traducir en cuántos asientos en la Cámara de Diputados y en el Senado le tocan a cada uno de los partidos según la propia fórmula electoral. Y bueno, pues una cuestión que es fundamental es que los partidos políticos son indispensables. Los partidos agregan los intereses, es decir, suman los intereses de los ciudadanos para armar un proyecto político, ¿no? Eso es lo que hacen los partidos y entonces presentan una plataforma, presentan un programa de acción, que es lo que quieren que los ciudadanos apoyen, y son formaciones ciudadanas que aspiran a conquistar el poder y también son canales para organizar, pues no solo la participación ciudadana, sino las ambiciones de los ciudadanos, porque hay ciudadanos que tienen la ambición de ocupar un cargo y esos cargos normalmente se canalizan a través de estas grandes formaciones políticas que son las que organizan, articulan los grandes proyectos, cómo voy a enfrentar el tema de la pobreza, cómo voy a enfrentar el tema del empleo, cómo voy a enfrentar cuál es mi proyecto de nación y de Estado que ofrezco a la ciudadanía para obtener su voto. Hoy los partidos, no solamente en México, sino en todo el mundo, están desprestigiados. En primer lugar, están desprestigiados porque no han cumplido con las promesas que han puesto sobre las campañas políticas. Entonces, prometen que van a acabar con la desigualdad y pues la desigualdad se ahonda y prometen que van a reducir la pobreza y la pobreza sigue ahí y prometen que no va a haber desempleo y el desempleo sigue ahí. Es decir, en buena medida los actores políticos que son los partidos están desprestigiados porque no han cumplido con las promesas que han puesto sobre las campañas, pero también por otras cuestiones como abusos de poder, tráfico de influencias, actos de corrupción. Y esto es el tema de la corrupción, ustedes saben, es un tema que gravita hoy alrededor de la política, no solamente porque los actos de corrupción sean actos que cometen funcionarios públicos, sino porque alrededor de las redes de corrupción, de las complicidades, siempre hay asuntos políticos que tienen que ver con partidos que se benefician de ciertos recursos o de ciertos respaldos ciudadanos a través de actos ilegales, de actos de corrupción. Y esto ha hecho que los partidos estén alejados de las demandas de los ciudadanos. Es decir, ya los partidos son como ajenos a los ciudadanos. No entendemos bien a bien qué hacen. Sabemos que tienen estructuras, que tienen recursos, que tienen dinero, pero bien a bien no entendemos para qué sirven y en cambio sí han estado involucrados en muchos asuntos de corrupción, aunque muchas veces no llegan a investigarse a fondo y a sancionarse a aquellos que están pues involucrados o que se sospecha que están involucrados en esos actos de corrupción. Pero esto es algo que no solamente es privativo de México y de América Latina, sino que lo vemos en todo el mundo. Uno de los grandes desafíos que tienen hoy los partidos políticos
es que los partidos políticos pues son formaciones de mediados del siglo XIX, de finales del siglo XIX, pero que trabajaban a partir de congregar a sus grandes bases sociales, a sus grandes militantes, a la cantidad de militantes alrededor de sus proyectos. Y hoy pues parece que los ciudadanos a través de las redes sociales y del Internet, pues el Internet y las redes han revolucionado la vida pública y hoy pues la gente se comunica y expresa sus posiciones, sus opiniones sobre el gobierno, sobre los partidos políticos, sobre la vida pública en general, sin necesidad de pasar por los partidos, sin necesidad de que los partidos lo organicen. Es decir, la crítica, la protesta, los respaldos a cierto, pues a cierto líder político, pues se dan masivamente a través de las redes. Entonces, las redes ofrecen esos mecanismos ágiles de comunicación de los ciudadanos sin necesidad de instancias que los organicen como era en el pasado cuando no había redes sociales. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de que los ciudadanos tenemos estas nuevas fórmulas o estos nuevos instrumentos de comunicación y de expresión de nuestras demandas políticas, pues en las elecciones y en la representación no existen sustitutos hoy por hoy para los partidos políticos. Alguien dirá que hay candidatos sin partidos y que esos candidatos en México ya existen desde 2015. Hemos tenido cargos públicos ocupados por candidatos independientes y eso quiere decir independientes de los partidos, pero sabemos que ser un candidato a un cargo de elección requiere de algún tipo de organización de su oferta electoral por todo el país o ni siquiera en un estado, digamos, por pequeño que sea, necesita de algún tipo de organización para poder armar su convocatoria y armar su plataforma política y su propio proyecto que ofrece a la ciudadanía. Entonces, a pesar del deterioro de los partidos, pues siguen siendo organizaciones hoy por hoy indispensables. Y lo curioso, fíjense, es que cuando vemos, por ejemplo, otro tipo de fórmulas de participación, como es la participación para el presupuesto participativo en la Ciudad de México, no sé si hay en Michoacán, pero en la Ciudad de México hay algo que se llama la participación para el presupuesto. Y entonces el presupuesto del gobierno de la Ciudad de México pues deja un espacio para que los ciudadanos se pronuncien sobre qué proyectos quieren que se les dé recursos. Y esa participación en esos proyectos, pues lo que vemos es que no está organizada por partidos y pues desgraciadamente los ciudadanos sin esta orientación, sin esta articulación de los partidos, pues votan muy poco. Y entonces en esos mecanismos de participación para definir parte del presupuesto, pues lo que hemos visto es que participa un 3%, si nos va muy bien un 4%, pero son esquemas en donde los partidos no sirven de mediadores fuertes entre los ciudadanos y, y el nombramiento o las decisiones que se van a poner en juego. Hoy, así como los partidos pasan por un periodo de enorme desprestigio y hasta de desprecio, pues el respaldo a la democracia también está pasando por un momento de enorme desencanto. Fíjense, hace 20 años, cuando América Latina estaba transitando hacia la democracia, lo que había era un respaldo enorme hacia la forma de gobierno de la democracia. Pero hoy, y esto de aquí estoy tomando los datos de una encuesta que se hace anualmente en toda América Latina, en 18 países de América Latina, que es el Latino Barómetro, pues lo que encontraron en 2018, que es el último informe, porque el del 19 todavía no lo presentan en buena medida pues por el tema de la pandemia, pero lo que vimos es que cuando se le preguntaba a las personas si respaldan a la democracia como la mejor forma de gobierno, el apoyo a la democracia cayó 5 puntos respecto del año anterior y en América Latina en promedio fue el 48 de cada 100
de cada 100 ciudadanos dijeron que respaldaban. Y el 52 decía pues que le daba lo mismo la democracia, el autoritarismo o cualquier régimen. Y en México no solamente no llegamos al 48, sino que fue 10 puntos menos, solo 38 de cada 100 de los que se les preguntaron dijeron que respaldaban a la democracia. Y solamente estuvimos mejor ubicados que Honduras, Brasil y Guatemala. Y Brasil en ese momento estaba atravesando por una crisis de régimen, una crisis política. Fue cuando pues llevaron a la silla de acusados y permitieron que se destituyera a la presidenta de Brasil. Tampoco se permitió que el expresidente Lula da Silva pudiera competir en las siguientes elecciones. En fin, estaban en una crisis y por eso la confianza en la democracia cayó tanto. Pero además, cuando se pregunta con la satisfacción con los gobiernos democráticos, ¿qué tanto le parece que hacen bien su tarea? Pues fíjense que solamente el 24% en América Latina está satisfecho con lo que han hecho los gobiernos surgidos de elecciones libres. Nos tardamos 20 años en México en tener elecciones libres y ahora resulta que pues menos de 20 años después ya estamos cansados, hartos de la democracia porque no nos da rendimientos y además lo que nos da son la evidencia cada vez más clara de que la clase política pues no trabaja para el conjunto de la población, sino con mucha frecuencia para sus propios intereses. Entonces, pues en México, fíjense que la satisfacción con la democracia pues apenas alcanza el 16%. Y cuando se le pregunta a la gente si por quién gobiernan los que han sido electos a través de elecciones libres, pues lo que vemos es que en todos los países menos del 50% están de acuerdo en que se gobierne para todos, sino que en México más del 80% considera que nuestros gobernantes solamente están interesados en promover sus propios intereses. Digamos que, fíjense, el Latinobarómetro en esa ocasión dijo que 2018 había sido el año más horrible, que 2017 había sido un año en que la democracia tenía diabetes, es decir, una enfermedad muy seria, pero en el 2018 ya nuestra democracia en América Latina había llegado a un año verdaderamente de terror en cuanto a la respuesta ciudadana con la democracia. Y esa desconfianza en los partidos políticos también se veía en esos resultados, en ese informe del Latinobarómetro, cuando se preguntaban qué tanto estarían dispuestos a votar por un partido, pues 6 sobre 10 personas en América Latina dicen que no quieren votar por un partido. Es decir, los partidos no les interesan. ¿Qué les interesa? Pues votar por un líder que les ofrezca ciertas garantías, que les ofrezca que va a limitar a los partidos políticos, que va a controlar a las fuerzas organizadas. Y pues por eso vemos en toda América Latina, no en todo, pero en buena parte de América Latina, una inclinación más hacia líderes personalistas o líderes pues que tienen algún tipo de ascendiente sobre los ciudadanos más que sobre partidos políticos. Y lo grave de ese desencanto con los partidos es que pues está sobre todo centrado en los jóvenes, ¿no? Es decir, los jóvenes que no vivieron los regímenes autoritarios de hace 30 años, pues saben que con democracia se debería de hacer mucho más de lo que han hecho los gobiernos en nuestros países. Y también los que tienen un bajo nivel educativo, pues son muy desencantados y muy alejados de la satisfacción con la democracia. Y pues ciertamente la relación del dinero con la política en las campañas electorales ha sido un elemento que ha gravitado en torno al desprestigio y a la desconfianza en los partidos políticos. Y pues sabemos que hay partidos y que hay líderes de los partidos que han estado involucrados en actos de corrupción. El caso de Odebrecht en toda América Latina, no solamente en México hoy, que tenemos el caso que está siendo investigado en México, sino que pues ya ha habido encarcelamientos de no solamente de expresidentes, sino incluso de presidentes en funciones en Perú, en Brasil,
pues ciertamente este asunto de la corrupción en la que han estado involucrados partidos políticos, pues es algo que ha dañado la imagen de los partidos, pero también la imagen del régimen democrático. Bueno, para pasar rápido al qué pasó con nuestra democracia, pues hay que recordar que en los años 70, fíjense, estamos hablando de hace 50 años, pues los conflictos políticos, el cuestionamiento de las elecciones, se hablaba de fraudes, se tomaba presidencias municipales cada vez que había una elección, pues había un reclamo enorme frente al fraude electoral. Era el momento en que nos gobernaba prácticamente un partido único, ¿no? Era el momento del régimen autoritario. Y bueno, pues lo que pasó fue que finalmente pasamos a través de ese reclamo democrático generalizado 20 años de transición a la democracia. Nuestra transición a la democracia, a diferencia de otras, fue una transición larga de 20 años, pero fue una transición pacífica, fue una transición acordada entre las fuerzas políticas y logramos que frente a los asuntos, las protestas postelectorales y los conflictos y el fraude electoral, pues se fueran desarrollando reformas políticas para que pudiéramos tener autoridades electorales confiables y elecciones libres y competidas. Y no solamente elecciones libres y competidas, sino que tuviéramos una justicia electoral fuerte, es decir, que pudiéramos pues reclamar si no estábamos de acuerdo con un resultado electoral, si no estábamos de acuerdo con el registro de un partido, si no estábamos de acuerdo con algún candidato que no reunía todos los requisitos para hacerlo, pues tener el Poder Judicial una instancia capaz de atender nuestros reclamos frente a cualquier tipo de litigio, de queja electoral. Y el sistema electoral en estos 20 años se modificó de manera sustancial. Pasó de ser un régimen no competitivo y de un partido hegemónico a uno competitivo, plural, con tres grandes fuerzas políticas. Es decir, a lo largo desde el 2000 hasta prácticamente 2018, lo que tuvimos como sistema de partidos en México fueron tres principales fuerzas políticas y otros pequeños partidos que completaban, digamos, si quieren ustedes, el mosaico de formaciones políticas, pero realmente quienes se disputaban el poder eran tres grandes fuerzas políticas. Lo que pasó en 2018, gracias a la competencia electoral, la existencia de una autoridad que garantiza que el voto sea un voto respetado y que los resultados electorales solamente sean el resultado del conteo de los votos y no de ningún otro tipo de intervención, pues la competencia electoral permitió que el gobierno se allegara de una mayoría absoluta en el Congreso, cosa que no había sucedido a lo largo de los 15 años anteriores. Sí, los gobiernos, desde el gobierno de Fox en el 2000 hasta el gobierno de Peña Nieto, pues no tuvieron mayoría sus partidos en el Congreso. Y entonces tenían que buscar alianzas, negociar para que sus políticas pudieran prosperar, ¿no? Es decir, para que sus programas de gobierno prosperaran en el Congreso. Pero en 2018, pues cambió, digamos, el patrón y la ciudadanía decidió darle mayoría en el Congreso a una sola formación política. Las reformas electorales fueron parte pues, de lo que fue sustantivo para que lográramos una democratización en el país, que lográramos la autonomía constitucional de la autoridad, que ya no dependiera del gobierno o de la Secretaría de Gobernación, que hubiera un financiamiento público que se distribuyera equitativamente entre los partidos, porque pues allá en 1988 un solo partido concentraba el 86% de todos los espacios en medios de comunicación, de todas las campañas. No había realmente espacios para otros partidos, solo para el partido en el gobierno, para que dando dinero público a los partidos, pues la autoridad electoral fiscalizara los recursos, para que hubiera un reparto equitativo en tiempos en radio y televisión, que es donde se hace campaña política, aunque como pues seguramente veremos
Pues este año, desde luego, en las elecciones locales que habrá en octubre, si es que así lo resuelve el Tribunal Electoral, pero en octubre debe de haber elecciones locales en Coahuila y en Hidalgo, y pues buena parte de las campañas sabemos que van a ser a distancia, entonces serán a través de redes, aunque pues seguramente los partidos, porque así es su tradición, buscarán hacer también concentraciones masivas para hablar con sus electores. Y lo que les había dicho, la justicia electoral, tenemos un tribunal que resuelve las controversias, no solamente de los partidos, sino de los propios ciudadanos cuando sienten que están dejados fuera del sistema electoral. Y esa competencia política nutrió la pluralidad. Y la pluralidad es parte de la democracia, es decir, no podemos concebir una democracia en la que haya una sola voz, una sola corriente política que domine todos los espacios, sino que tiene que haber una pluralidad, la posibilidad de quien hoy tiene mayoría, pues se respeten las minorías y podamos eventualmente una minoría convertirse en unos años en mayoría. Los logros en México de la democracia es que pues sí se instaló la competencia política y si no, pues volteen ustedes a ver cómo de 5 elecciones presidenciales, 4 han tenido alternancia, es decir, no ha ganado el partido que estaba en el poder. Y si ustedes ven en los estados, pues 25 de los 32, no más, 27 de los 32 estados han tenido alternancia en las gubernaturas, es decir, es algo que es parte de la normalidad electoral. En nuestra vida normal hoy es que un partido gana hoy, pero pues quién sabe si gane dentro de 3 años, ¿no? Y nuestro Tribunal Electoral atiende como última instancia las controversias sobre resultados, sobre las sanciones que se imponen a los partidos por violar las reglas de la fiscalización y por todo tipo de quejas de los ciudadanos. Y bueno, pues ciertamente, aunque la participación primaria, la que sucede cada 3 años de manera regular es la electoral, pues no se reduce a esto. Ya hoy, y eso lo dice Rosan Vallon, es un teórico francés, historiador y politólogo, en un gran libro que se llama La contrademocracia, que no quiere decir que esté en contra de la democracia, sino que la democracia necesita contrafuertes. Le llama La contrademocracia a su libro, pero es un libro ya viejo, de 2008, pero lo que dice es que ya la ciudadanía no se conforma con solo ir a votar cada 3 años o cada 2, como en Estados Unidos, sino quiere otro tipo de participación, quiere ser vigilante, quiere ser un juez del poder y quiere que le garanticen sus derechos a participar por distintas vías. Y esto es algo que se ha visto no solamente en las democracias más establecidas como las europeas o la norteamericana, sino en México también. De hecho, la transparencia y el acceso a la información que hoy son reconocidos en México como un derecho de los ciudadanos a saber y conocer qué hace el poder y cómo usa los recursos, pues es un derecho a vigilar al poder a través de la información, es decir, sabiendo qué es lo que hace, qué políticas está instrumentando, cuánto está gastando en cada una de esas políticas. Bueno, pero decíamos que la democracia está enfrentando riesgos, hay una erosión de la democracia pues, en muchos países de América Latina, pero también en Europa, también pues, incluso en lugares en donde hay una democracia con una tradición más arraigada. Pero fue justamente en la normalización de la democracia que surgió el desencanto. Y el desencanto obedece a muchas de la falta de, como ya decíamos, de la falta de, pues de políticas efectivas. No hay crecimiento de la economía, persiste la pobreza y la desigualdad social. El 1% de la población, de acuerdo con datos de Oxfam, concentra el 40 y tantos por ciento de la riqueza, es decir, hay una enorme concentración de la riqueza en México. La corrupción es cada vez más agraviante, de acuerdo con la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del año pasado, pues la corrupción
tiene un costo para el erario de 12.770 millones, es decir, el dinero que se va por fuera, que no llega a las arcas públicas para ser utilizado para los distintos programas, y una cuestión gravísima que es nuestro deficiente sistema de justicia. El hecho de que el 98% de los juicios pues no se resuelve de manera eficaz. Hay una impunidad terrible, es decir, no se castiga, y pues si no se castiga tampoco se puede corregir, si no se corrige tampoco se puede rescatar los dineros que se fueron por la cañería de la corrupción. Y además en México pues la violencia y la inseguridad, todos estos son factores que han hecho que pues que perdamos la confianza y la fe en la democracia, ¿no? Eh, y pues sí creo que la democracia está en riesgo. Ya hablaba yo de las elecciones del 18, de cómo el 53% de los votos que ganó López Obrador, pues fue la proporción más alta desde que tenemos democracia, desde el 2000. Sir Fox obtuvo el 46%, Peña Nieto obtuvo el 37% de los votos. Es decir, nadie le ha llegado a López Obrador en cuanto a la cantidad de votos a su favor. Pero en la práctica, ese gobierno muy fuertemente legitimado en las urnas presenta rasgos autoritarios por una enorme personalización del poder. Hay una visión discrecional de la legalidad desde la formación de mayorías parlamentarias. Morena, el partido del presidente, ganó el 37% de los votos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y sin embargo tiene más del 50% de los escaños, lo cual no está permitido por la ley, pero fue a través de pues fórmulas y concertaciones con partidos aliados. Hay consultas ciudadanas que responden a una necesidad de saber qué es lo que los ciudadanos opinan. Sin embargo, no se siguen las reglas de las consultas populares que están establecidas tanto en la Constitución como en las distintas leyes de participación en los estados. Hay una proliferación de contratos por adjudicación directa en lugar de que sean por la vía que dice la ley de adquisiciones que deben de hacerse, los contratos, las compras. Hay una enorme concentración del poder en la persona del presidente, y a partir de esa concentración hay una polarización de la sociedad. Parece ser que estamos entre los que apoyan al presidente y los que están en contra del presidente, y esto es algo que el propio discurso presidencial alienta, y pues ese discurso neutraliza el pluralismo, y neutraliza es una manera suave de decirlo, es decir, no deja lugar a que las distintas voces, las distintas opiniones fluyan, e incluso fluyan para poder encontrar las mejores vías, las mejores políticas para resolver los problemas que aquejan al país. Hay una descalificación de las instituciones independientes del Poder Ejecutivo, un rechazo a medios de comunicación libres y críticos. Y esto que yo pongo aquí parecería referirse al gobierno de México, y no, fíjense, está tomado de un libro de Yascha Mounk que se llama El pueblo contra la democracia, y que se refiere a características personalistas de gobiernos en América Latina, no solamente en América Latina, sino en Europa, en Asia, etcétera, que tienen esta característica de, aprovechando el enorme desprestigio en las formaciones políticas, en los partidos, pues lo que pasa es que, pues sí, se convierten en figuras públicas que tienen un enorme respaldo ciudadano, y que a partir de ese respaldo ciudadano, pues hay una concentración de las decisiones en una sola figura. Y frente a esta, digamos, concentración del poder, pues cuando vemos cómo está el sistema de partidos, y pues tomé la composición de la Cámara de Diputados Federal, y vean ustedes que pues la fragmentación del sistema, veníamos de un sistema de 3 grandes fuerzas políticas que competían básicamente entre las 3, y hoy pues tenemos una fuerza política, el partido en el gobierno, que pues no se compara con lo que tienen los demás fuerzas políticas.
Es decir, pues entre todas no tienen ni siquiera la mitad de las curules, mientras que Morena pues concentra esa cantidad de curules en su haber. Entonces hay una concentración en un partido que en buena medida depende de la figura del propio dirigente de Morena, de López Obrador, pero los demás partidos pues se quedan con una representación muy escasa que hace que pues que no se pueda conformar estos canales de discusión, de deliberación entre partidos, porque pues hay un partido que puede tomar las decisiones por sí solo. Esto es parte del principio de la mayoría, ¿no? Es decir, la mayoría pues resuelve porque para eso tiene la mayoría. Pero esto va minando la posibilidad de la deliberación, de la discusión, del encuentro entre distintos proyectos para encontrar las mejores soluciones para el país. Y bueno, pues ya aquí voy a terminar. La participación en las elecciones, quiero insistir, es fundamental. Eh, por eso es que tenemos periodicidad en las elecciones. Cuando vemos que justificado en que estamos enfrentando una pandemia que obliga a la distancia, que obliga a que seamos muy cuidadosos en no acercarnos a las otras personas, en cuidarnos y cuidar a los otros, pues ciertamente aparecen tentaciones para que no haya elecciones. Lo vemos en Estados Unidos digamos, con el discurso de Trump diciendo, pues mejor que no haya elecciones, porque si van a hacer todo el voto por la vía del correo, pues entonces no voy a saber si las elecciones son genuinas y de veras la gente es la que se presenta. Pero en México, que no hay elecciones más que por la vía física y presencial, pues las elecciones tienen que hacerse así. Y hoy hay un debate sobre si las elecciones, las locales de este año, que solo son dos, a las que ya me referí, Coahuila e Hidalgo, pues hay una impugnación ante el tribunal para que no se realicen, justificado por la pandemia, cuando el Consejo General del INE pues aprobó que se aplazaran de junio hacia octubre, pues justamente por la pandemia, pero hay necesidad de que se hagan las elecciones para que se puedan renovar los poderes en estas entidades. Y en 2021, pues habrá elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados, pero también en 30 entidades y en 15 de ellas se renovarán las gubernaturas y una de ellas es precisamente Michoacán. A mí me parece que a pesar de la sana distancia, de las medidas de protección, y esperemos que para junio del año entrante podamos tener una situación ahora sí de normalidad y podamos salir a votar sin ningún tipo de temor, a acercarnos a otras personas, pues la consigna debe ser votar y votar a pesar del desprestigio de los partidos y a pesar del desencanto en la democracia, porque es lo único que puede activar a la democracia para que efectivamente siga siendo la vía para una mejor deliberación, una mejor participación de las distintas voces, de los distintos derechos y pues esa plataforma esencial de la participación ciudadana es el voto. Esto no quiere decir que no usemos las redes sociales para manifestar nuestra inconformidad, para manifestar nuestra protesta, hoy que no tenemos grandes concentraciones de personas, pero ciertamente el voto debe seguir siendo algo que defendamos porque es la manera como nosotros podemos asegurar que quienes nos gobiernan tienen el respaldo de la ciudadanía. No nos podemos contentar solamente con votar, pero votar es esa plataforma básica que no podemos despreciar en aras de decir, no, pero es que yo voy a votar en otro tipo de consulta o voy a votar en una forma de hacer auditorías al gobierno. No, hay que participar en todas las formas que sean posibles de participación. Pues muchísimas gracias. Aquí termino y pues de verdad muy gentiles por su atención. Gracias de verdad, Silvia. Gracias, Felipe, por estar aquí. Muy amable, doctora Pechard. Luis Quesada nuevamente.
Voy a dar lectura a algunas de las preguntas que nos han compartido los asistentes. La primera comparte el maestro Gerardo Mora, seminarista aquí local. ¿Qué tanto la desconfianza hacia la democracia es causada por la forma de actuar de los partidos políticos? ¿Voy contestando una por una? Sí, si gusta. Sí, Ajá. sí, yo creo que esa es una pregunta clave. Es decir, todos creo que percibimos la desconfianza en los partidos políticos, ¿no? Es decir, cuando vemos la cantidad de recursos que se les dan y que son necesarias para que haya competencia efectiva, para que no el partido en el gobierno tenga mayores posibilidades de ganar elecciones, eh, pues lo que sabemos es que ese desprestigio, esa desconfianza, pues sí tiene que ver con pues, lo que ha sido el comportamiento de los actores políticos, ¿no? Están los actores políticos, entiendo, por los propios políticos y los propios directivos de los partidos. Entonces, si están involucrados con actos de corrupción, si solapan o son cómplices, ¿no? Cuando uno estudia la corrupción, uno ve redes de complicidades y alrededor de esa red siempre hay una red de políticos que está o protegiendo o beneficiándose de esas redes de corrupción, ¿no? Entonces, pues ciertamente los actores políticos son claves. Cuando la autoridad electoral toma decisiones que están establecidas en ley y actores políticos no están de acuerdo, pues está muy bien abrir el debate, pero no erosionar a la autoridad electoral en aras de cálculos propios de un partido, ¿no? Gracias, doctora. Siguiente pregunta, la maestra América Bárcenas. Hola, ¿hemos satanizado al sistema democrático o a los partidos como tales, pero dejamos de observar que esos son los vehículos y quién es responsable del desprestigio, la corrupción, la ilegalidad? Es responsable de los conductores del vehículo, es decir, de las personas que los integran y operan. Bueno, como tal, nada más una opinión. ¿Qué opina acerca de esta participación? Bueno, yo creo que la responsabilidad también está de los militantes y de los simpatizantes, ¿no? Por supuesto que todos tenemos responsabilidad, pero yo ahí sí reivindicaría que no es la misma responsabilidad que tiene un líder de un partido de la que tiene un militante solo, porque pues el líder tiene márgenes para tomar decisiones, tiene un cargo que le permite, ¿no? Tomar ciertas decisiones, orientar un partido por una vía o por otra, cosa que un militante de a pie, digamos, pues no tiene. Entonces, la responsabilidad siempre es de todos, pero ciertamente hay grados de responsabilidad. Y esta tiene que ver con pues, quienes tienen ciertos cargos y responsabilidades. La democracia tiene que ver con reconocer las responsabilidades, es decir, quién es responsable de ciertos actos y no el conjunto social responsable, ¿no? Que participa, pero que la responsabilidad se concentra en quien toma las decisiones. Gracias. La siguiente pregunta la hace la maestra María Marcela Ceja, también seminarista local. ¿Considera que nuestra democracia está en riesgo de regresión y por qué? Mire, yo creo que hemos construido un andamiaje institucional sólido. Sí, yo sí creo que las autoridades electorales, tanto en el ámbito federal, el INE, como en el ámbito estatal, hemos logrado a lo largo de los últimos, que ya son muchos años, son 40 años de construcción de autoridades electorales, tenemos mecanismos y procedimientos probados, vigilados y vueltos a vigilar. Es decir, cada una de las acciones que hace el INE están vigilados por los partidos, por auditorías, entonces, yo creo que sí tenemos andamiajes sólidos. Sin embargo, como yo decía, pues el desencanto y la concentración a veces del poder, pues hace que efectivamente puedan erosionarse pues la aplicación de la ley, los procesos que están establecidos institucionalmente. Entonces, pues la vigilancia ciudadana siempre será un elemento indispensable
la democracia, ¿no? De esto que yo llamaba la contención del poder, ¿no? Limitar los abusos y la concentración. Gracias. La siguiente pregunta, que reafirma un poco esta opinión que nos comparte del señor Jaime Quintero. Felicidades, doctora. Excelente su conferencia, muy clara y precisa como siempre. Y comenta, ay, perdón, es otra persona, disculpen. Eric Rafael, a pesar de lo expuesto, ¿considera usted que la democracia sigue siendo la mejor forma de gobierno? Bueno, sí, sí, yo soy una convencida de que es la mejor forma de gobierno. Digamos, es la forma de gobierno que nos permite tener una convivencia civilizada. Entonces, por eso vale. Es cierto que cuando vemos algún régimen autoritario y vemos, por ejemplo, que tiene mejores niveles de crecimiento económico, por ejemplo, China, se me ocurre, ¿no? Que tiene niveles de crecimiento económico, bueno, ahorita va a caer, pero que tuvo niveles de crecimiento por encima del 10% y nuestros gobiernos democráticos, pues apenas el 2.5% de crecimiento, pues parecería que hay regímenes que tienen mejores resultados para la sociedad. Pero se nos olvida que hay atropello a los ciudadanos, atropello a los derechos y a las libertades de los ciudadanos, y pues creo que las libertades y los derechos de los ciudadanos han sido una conquista, pues no de 20 años como nuestra transición a la democracia, sino de 200 años de lucha por esas libertades. Entonces sí creo que la democracia es el mejor régimen, pero pues tiene que ser reforzado, tiene que ser respaldado, tiene que ser robustecido a través de sus propias reglas. Ok, hay una más del señor Agustín. ¿Cómo regular la sobrerepresentación en las cámaras de senadores y diputados al pasar de un partido a otro, como está sucediendo actualmente? Bueno, mire, la sobrerepresentación está regulada. De hecho, la Constitución señala que ningún partido puede tener una sobrerepresentación mayor al 8%. El problema aquí es el comportamiento de los actores políticos. Si Morena gana con el 38% de los votos y después unos que estaban en el PT y otros que estaban en el PES se pasan a Morena automáticamente, pues entonces ya no son las reglas que ponían un límite a la sobrerepresentación, es decir, a que tuvieran más escaños de los votos que habían tenido, y entonces esto tiene que ver con el comportamiento de los partidos, ¿no? Hay quienes dicen que esto es una violación clara a la Constitución, y creo que sí, porque la Constitución dice que no debe de haber una sobrerepresentación mayor de 8 puntos. Y acá pues es una sobrerepresentación de 18 puntos. Entonces, pues hay una violación, pero es producto de un acuerdo entre los partidos, y pues resulta que cuando un diputado llega al cargo de diputado, pues puede decidir su cambio de un partido a otro libremente. Entonces, pues esa es una limitación, digamos, a la regla de no sobrerepresentación. Gracias, doctora. Hay más saludos y agradecimientos. Juana Vilés, felicidades a la corresponsalía. También comparten, bueno, muchos más están compartiendo allí sus preguntas, pero hay dos que me llaman mucho la atención. Del señor Gustavo dice, ¿cómo combatir el abstencionismo y cree que vuelva a presentarse en el siguiente proceso? Fíjese que es una pregunta muy interesante, ¿no? Ese es un problema en todas las democracias. Si se van haciendo rutinarias las elecciones, la gente se cansa de ver, pues incluso a los mismos dirigentes que, pues ahora lo vamos a ver ya con la posibilidad de la reelección de nuestros diputados y de presidentes municipales, ¿no? Entonces, son las mismas caras, no hay renovación, entonces, pues se va agotando la figura de la elección, y entonces, pues la gente ya pierde el interés en ir a manifestar su decisión a favor de cierto candidato. Pero creo que la manera como se puede, digamos, remontar el abstencionismo, pues es por la vía de mayor exigencia a los partidos y a los candidatos, que hagan mejores propuestas, que
que haya algún tipo de castigo frente a quienes no cumplan con las promesas de campaña. Castigo, quiero decir, castigo ciudadano, ¿no? Es decir, porque hoy por hoy pues no ha habido castigo ciudadano, seguimos votando por los mismos, o si quieren, en el 2018 hubo un gran castigo ciudadano, pero pues hay muchos de los que se nombraron que tienen muchas quejas por ciertas faltas e incluso actos de corrupción. Entonces, los ciudadanos tenemos que ser mucho más exigentes, pero los partidos políticos tienen que hacer ofertas y pues programas mucho más sólidos y pues lograr que efectivamente esos programas se traduzcan en ejercicio de gobierno, ¿no? Y que no solamente sean grandes plataformas electorales, ¿no? De campaña. Gracias. Mauricio Cancino, yo creo que con esta nos despedimos. Las otras, a todos los participantes, les ofrezco que haré la relación de preguntas, dándole lugar a cada uno de sus valiosas aportaciones y le haré llegar en un correo a la doctora Pechard y con mucho gusto publicamos la respuesta a las preguntas si es, en nuestros medios para que tengan también oportunidad todos de preguntar. Pero bueno, con esta vamos a cerrar también por cuestiones de tiempo y les agradecemos a todos su asistencia. Mauricio Cancino, señor Mauricio pregunta, primero agradece por la exposición y comenta, ¿qué opina de las elecciones que son cooptadas por el dinero cuando existe una terrible desigualdad y algunos se aprovechan de la pobreza para comprar las elecciones? ¿Se puede hablar de democracia o de imposición por el dinero a pesar de los avances que hay? Se debe cuidar el dinero en las elecciones. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero mire, la democracia tiene una fórmula para que más allá de que pues haya actores políticos, partidos que ofrezcan dinero a los electores a cambio de un voto, el hecho de que el voto sea secreto y de que no pueda saberse por quién se vota, pues hace posible que esa vía no se consuma, digamos, o no se logre a la hora de las urnas. Puede ser que yo tengo grandes necesidades, me ofrece un partido cubrir parte de esas necesidades a cambio de mi voto, pues yo puedo ofrecerlo, pero en la soledad de la urna yo puedo votar por quien quiero porque el sistema electoral me lo garantiza. No habrá manera de que se sepa por quién voté porque es un voto secreto. Y estas cosas de que le tomas foto a tu voto y entonces se lo enseñas a no, todo esto tiene mucho que ver con cierta mitología alrededor de pues muchos años de fraude electoral que vivimos en el país. Pero si nosotros vemos los resultados electorales y los niveles de alternancia en el poder, no podemos pensar que quien está en el poder sea el que tenga el dinero para comprar los votos, porque si no, pues no habría posibilidad de que ganara un partido distinto. Entonces, solo los ciudadanos podemos repeler esa, ¿no? Esa mala práctica de querer comprar los votos, pero los que tienen necesidades, mire, había un dicho hace como 20 años del PAN que decía, toma lo que te dan y vota por quien quieras. Pues sí, parece medio cínico, pero esa era la fórmula, ¿no? Gracias. Y bueno, para cerrar, reciba usted los saludos de un exalumno, David Alejandro Delgado Arroyo, que era mi maestra. Ay, qué gusto. Y también, bueno, nos visitan de muchas otras regiones, de otras corresponsalías, por ejemplo, de Agua Prieta, de Sonora, bueno, pues le queremos agradecer también a las otras corresponsalías por participar y hermanarse con esta su corresponsalía de Uruapan, Michoacán. Pues en agradecimiento, doctora, a usted, el Seminario de Cultura Mexicana de Uruapan le ha preparado pues muy sencillo reconocimiento, que no queremos evitar la oportunidad de ofrecérselo, aunque sea de manera digital, y bueno, se lo haremos llegar a nombre de los uruapenses, de los seminaristas, y agradeciéndole infinitamente por esta muy valiosa aportación con su experiencia, el tiempo que nos ofreció, y bueno, pues a nombre de la presidenta Silvia Martínez y de presidenta de la corresponsalía de Uruapan y del señor secretario Alfonso Nando, pues le hacemos llegar
a su correo este reconocimiento. Y también queremos agradecerle mucho al presidente Felipe Leal, que nos acompañó en esta primera conversación digital. Ha sido muy representativo para nosotros el que nos haya acompañado. Y bueno, pues estaremos haciendo muchos más eventos y les agradecemos siempre su valiosa participación. No, yo soy la agradecida, perdón Felipe, porque de verdad estoy muy emocionada que pues tantas personas se hayan sumado y sobre todo las preguntas que demuestran pues que hay un interés en el tema y creo que pues sí, los ciudadanos nos merecemos una mejor democracia. Estimada doctora Jacqueline Pechard Mariscal, es una oportunidad muy especial agradecerle por su magnífica conferencia que nos deja conceptos muy valiosos del tema. Muchas gracias por su participación, doctora. Gracias también al arquitecto Felipe Leal Fernández, presidente del seminario, por sus palabras que nos impulsan a no desmayar en nuestros esfuerzos de difusión de la cultura. Al selecto auditorio que nos acompañó y a los integrantes de la Corresponsalía Uruapan por su valiosa colaboración para hacer de este proyecto una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y felicidades a la Corresponsalía en Uruapan y a la doctora Pechard. Saludos a todos los demás miembros de las corresponsalías y a quienes participaron en esta conferencia. Felicidades. Saludos, gracias por estar aquí, de verdad, a todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego.